Desde los confines de la tierra presentamos Edificados por la Palabra. Con el apóstol Fabián Rottenberg. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. En diferentes tiempos, yo creo que esto viene desde el principio, se han levantado tantos desafíos, tanta oposición hacia Dios, que podemos ver en la palabra que el Señor en más de una ocasión le alzó su mano como diciendo, basta, terrible, por desafíos que se le han hecho, por desobediencias. Sin embargo, el Señor siempre se ocupó de guardar un remanente, como dice en Isaías 1:9. Si el Señor no hubiese guardado un remanente, un grupo pequeño, incluso decía el pueblo de ese tiempo, como Sodoma y como Gomorra habríamos venido a ser. Saben que en el caso de Sodoma y Gomorra Dios no guardó un remanente. No vamos a hablar hoy de eso. Pero el tema es que desde la antigüedad, desde el Génesis mismo, vemos que a pesar del pecado y la desobediencia de Adán, Dios en la simiente de Adán es como que conservó una descendencia. Más adelante vemos que en Noé, que halló gracia a los ojos de Dios, cuando Dios iba a terminar con todo, sin embargo se encargó de guardar un remanente. Y así podemos ver también con Abraham, por ejemplo. Bueno, yo me preguntaba, ¿qué fue lo que Dios vio en Abraham? ¿Qué vio en Abraham para de alguna manera decir, a través de él me voy a glorificar? Voy a preparar un pueblo especial. ¿Saben que en Abraham en realidad no vio nada especial? Vio debilidades. Y ahora le voy a explicar por qué. Porque más de uno, tal vez alguien que pueda estar oyendo o mirando esto, que puede pertenecer ya sea a las grandes religiones monoteístas, tal vez tienen ganas de apedrearme por lo que estoy diciendo. Porque parecería que uno está hablando mal de Abraham y yo no vine a criticarlo, que Dios me guarde de eso. Pero vamos a ver que era un varón con debilidades, con problemas. ¿Cuántos tienen problemas aquí? Si hay alguno que no tiene, deme la receta, que me la anoto de memoria. Hermanos, yo creo, miren, dice justamente la palabra en 1 Corintios 1 a partir del versículo 26, cuando Pablo les habla a los corintios que eran muy preparados, que habían recibido dones, que tenían mucho de Dios. Sin embargo, Pablo es como que los frena y les dice, recuerden que no muchos de ustedes en la carne son sabios. Es más, recuerden que no son poderosos. Y les empieza a decir una serie de cosas, hasta que en el último versículo, Dios a través de Pablo explica por qué les dice eso. ¿Sabes por qué les dice eso? Para que nadie se jacte, dice Dios, en mi presencia. Porque Dios llama a quien quiere, cuando quiere, donde quiere, pero yo creo que hay un peligro. Y el peligro es que si Dios llama a alguien demasiado capacitado, puede empezar a poner esas capacitaciones o esos títulos delante de Dios. Y Dios no está buscando eso. Le estoy hablando esto porque la Biblia nos llama hijos de Abraham, o sea, el padre de la fe. Y muchos en la época del Señor Jesucristo es como que flameaban sus títulos. Yo soy hijo de Abraham
porque vengo de una estirpe, yo soy hijo de Abraham, porque pertenezco a la tribu tal. Déjame decirte que Dios no está buscando eso. No. Dios está buscando, y yo no vine aquí a aplaudir las debilidades, pero Dios está buscando varones y mujeres que reconocen su debilidad. Y Dios, cuando mira a alguien que reconoce su debilidad, entonces Dios dice: yo en este voy a invertir tiempo, voy a invertir mis ministros, voy a invertir el Espíritu Santo, voy a invertir la sangre de mi hijo, y cuando lo miren me van a glorificar a mí, dice el Señor. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y cree lo que te estoy diciendo, porque es lo que hace el Señor. Ahora, denle un aplauso, no se quede con las ganas, es para el Señor. Ahora, esto es importante que lo sepamos. ¿Sabes por qué? Porque en la palabra el Señor usa hombres como nosotros. Usa a un Isaías que cuando ve los cielos abiertos y lo ve al Señor sentado en su trono, lo primero que dice es: ¡ay de mí! ¿Por qué piensan que Isaías lo primero que dijo fue: ¡ay de mí! Porque dijo: soy hombre de labios inmundos. Hermano, ¿qué está queriendo decir? ¿Que Dios usa a alguien de labios inmundos? Hermano, yo no estoy queriendo decir nada. Isaías capítulo 6 dice que el mismo Isaías dijo: ¡ay de mí! Que siendo un hombre de labios inmundos y habitando en medio de un pueblo de labios inmundos, han visto mis ojos al Rey. Claro, al instante, uno de los serafines que estaba allí alrededor del trono tomó un carbón encendido y tocó los labios del varón de Dios, y fue quitada la culpa, fue limpio de su pecado. Pero Dios no lo llamó cuando era el súper santo. Dice la palabra que Elías era un varón sujeto a pasiones como nosotros. ¿Qué está queriendo decir, hermano? ¿Que yo tengo pasiones? Yo no estoy diciendo nada, le estoy contando lo que dice la palabra. Y dice que era un varón sujeto a pasiones, y un día alzó su voz y oró para que no llueva, y por 3 años y medio los cielos fueron cerrados. Y este mismo varón sujeto a pasiones, luego de los 3 años y medio, oró y los cielos se abrieron y comenzó a llover. No vine a aplaudir. Ahora va a entender por qué le cuento todo esto. Pero primero le quiero recordar que hay varones y mujeres que Dios puso sus ojos, pero no por la capacidad que tenían. Porque Pablo, por ejemplo, era instruido. Pablo era fariseo de fariseos, hebreo de hebreos. Pablo era muy preparado. Sin embargo, él mismo reconoce sus debilidades en Romanos capítulo 7. Cometía errores y no lo estoy criticando. Y un día, cuando se le empezó a levantar la oposición, él dice: por la gracia de Dios soy lo que soy. Entonces, yo soy un convencido, un agradecido que el favor de Dios nos ha alcanzado. Esto es algo glorioso que debemos. Cuando Dieguito compartía el tiempo de las ofrendas, él decía: ¿cómo no agradecerle a Dios si yo me acuerdo de dónde el Señor me sacó? A veces el tema, ¿sabes cuál es? Que nos olvidamos demasiado rápido de dónde nos sacó el Señor. Hermano, el Señor nos sacó. No quiero insultar a nadie, o voy a hablar de mí. Yo no es que estaba preso ni andaba metido en el mundo de las drogas, no. Pero así todo, el Señor me sacó de lo peor, de la inmundicia, del mal olor, del chiquero, hermanos. El Señor me sacó de ahí. Y esto también te lo estoy diciendo porque un día Dios levanta a este varón llamado Abraham, el padre de la fe. Sin embargo, Dios tiene que comenzar un proceso y un trato en él.
como seguramente Dios ha comenzado un proceso y un trato. Miren, los que somos hijos de Dios, Dios comienza un trato. Dios, de diferentes maneras. Pero hay algo que a mí me llama mucho la atención y creo que es muy importante. Porque para salir del lugar donde habitaba el padre de la fe, para salir de Ur de los Caldeos, Dios, ¿saben qué hizo? Utilizó al papá de Abraham. Quiero que me acompañen a Génesis capítulo 11, el versículo 31. Dice, no sé si tenemos la Biblia Dios habla hoy, pero yo lo voy a leer en Reina Valera. Dice, y tomó Taré a Abraham su hijo. Oigan, ¿quién lo tomó? Taré, que era su papá. Tomó Taré a Abraham su hijo, y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Harán y se quedaron allí. Vamos a detenernos un instante aquí. Qué interesante que dice que lo tomó a su hijo Abraham. ¿Quién lo tuvo que tomar? Su papá. Su papá lo tomó. Mira cómo dice la Biblia de las Américas. Ahí está, dice: Tera salió de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán. Oye esto. Y se llevó con él a su hijo Abraham. O sea, se lo llevó con él. Y a mí esto me llama la atención y me impacta. ¿Saben por qué? Porque creo que a esta humanidad bien le haría falta. Tal vez algunos no tuvieron la posibilidad, y no quiero que nadie se sienta ofendido, pero tal vez muchos no tuvieron la posibilidad de tener un padre que los tome como hizo el papá de Abraham y los sacó, porque ahora les voy a contar lo que significa Ur. Pero el papá lo tomó y lo sacó de ahí. Y a esta humanidad le vendría bien que los padres los saquen de esos lugares que son peligrosos. Yo creo que, bueno, y ni hablar también en la iglesia, hermanos. En la iglesia yo creo que bien haría falta que los papás de muchos hermanos en Cristo les hubieran dado una buena disciplina. Buena disciplina, digo. Hasta un coscorrón a lo don Ramón tal vez también. Yo sé que suena antipático esto que digo, o puede sonar antipático, pero en realidad les estoy hablando esto porque a veces uno se encuentra con actitudes que no son buenas. Y a veces tiene que ver con la falta de eso. ¿Y saben qué es lo impresionante de todo esto? Que hay un Padre Celestial, que Él es verdadero. Él sí es verdadero, hermanos. Y a Él no le tiembla el pulso cuando tiene que disciplinar. Y si tiene que cortar, corta también. Pero es un Padre amoroso, lleno de misericordia. Jehová de los ejércitos es su nombre. Es más, Él es mi pastor. ¿Y de cuántos también es su pastor? Tenemos el mismo pastor entonces. Y si Jehová es tu pastor, y si Jehová es mi pastor, nada nos va a faltar. Amén. ¿Le gusta esto que le estoy diciendo ahora? Ni el chucu. Ya poquitos amenes. Pero a ver, hermanos, el nada me va a faltar, viene con el paquete completo. Y que sea así. Gloria a Dios, que así sea. Amén. Que así sea. ¿Y saben por qué podemos y por qué me siento con autoridad y libertad para hablar esto? Porque qué maravilloso es que tengamos un Padre como el que nosotros tenemos. Qué maravilloso es que podamos, aun cuando nos convocamos para orar, para buscar al Señor, y aunque no sea un conjunto de palabras reiterativas, que podamos decirle: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Padre nuestro, porque es nuestro Padre. Pero también
aquellos que tienen la dicha de reconocer padres espirituales, pueden llegar, hermanos, y decir: yo necesito, por ejemplo, salir. ¿Saben dónde habitaba el padre de la fe? Bueno, lo leímos. Ur de los Caldeos. Le voy a contar un poquito lo que significa Ur. Ur significa llamarada, ardor, pasión, dice aquí. Pero no hablo de una llamarada de Dios. No habla de un ardor del fuego de Dios. Esto tiene que ver con una pasión que se levanta contra hombres y mujeres con el fin de mantenerlos sumergidos en Ur. Es decir, el padre de la fe. Y le estoy contando esto porque si la Biblia nos llama hijos de Abraham, tenemos que saber quién fue Abraham, qué hizo Abraham, de dónde lo sacaron a Abraham. Y a Abraham, su papá lo tomó y lo sacó de la pasión de Ur de los Caldeos. Yo le doy gracias a Dios porque hay muchos hermanos que están buscando a Dios, que están queriendo hacer la voluntad de Dios. Es más, que hasta se cuidan en todo. Pero siento que en sus cabecitas, y yo no estoy juzgando con esto, le estoy abriendo el corazón de lo que siento de parte del Espíritu, pero sus cabecitas están como con un vivo deseo. Mire, el vivo deseo dice en Números capítulo 11, que el pueblo cuando salió de Egipto, pero su cabeza decía: ay, ¿quién nos diera de comer el pescado, los melones, los pepinos, las cebollas y los ajos que comíamos allí? O sea, salieron de Egipto, pero el vivo deseo que tenían, te lo voy a leer, los habían contaminado, pero eso dice en Números capítulo 11. Mirá cómo dice, Números 11 versículo 4. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también. Volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos diera a comer carne? O sea, tenían un vivo deseo. Esto es como aquellos que dicen o piensan: ahora porque estoy en Dios, pero si esa oportunidad me hubiese venido un tiempo atrás. O sea, cabecitas que yo no estoy juzgando, repito, pero entiendo que hay una llama de Ur, de la pasión que está constantemente bombardeando al pueblo de Dios, y que podemos acudir a nuestro Padre Celestial para que Él nos ayude a salir de eso. Y si alguien que está aquí no ha sentido eso, mis respetos, amado, pero les aseguro que es horrible. Es algo horrible, hermanos. Y alguien pensará: ¿y usted cómo lo sabe, pastor? Porque no soy un ángel, hermano. Aunque a los ángeles también fueron tentados. Eso dice la palabra de Dios. A veces podemos caer en sentirnos los super santos. Ese fue uno de los errores de la iglesia legalista, que empezó a mirar a todos: mira, estos pecadorazos y aquellos peores, y empezó a mirar a todos. Y empezó a autoproclamarse como la iglesia autosuficiente. Nosotros ni tentados somos. Escuché decir yo un día a uno. Y yo decía: pero entonces este es más santo que Jesús. Hermano, el Señor Jesucristo fue tentado, ¿sí o no? Entonces, ¿cómo una iglesia puede decir nosotros ni tentados? ¿Qué evangelio están hablando? Pero gloria a Dios que nosotros tenemos un sumo sacerdote, dice en Hebreos 4, del cual no es que no puede compadecerse de nosotros, porque Él fue tentado en todo,
Nuestro Señor Jesucristo fue tentado en todo, pero Él es sin pecado y en esa victoria Él nos da la victoria. Aleluya, créelo, porque Él también pagó por eso. Ahora, claro, miren, este tema es bien interesante. Yo quiero avanzar un poco porque cuando empecé a mirar algunas cositas aquí, por momentos me gozaba por algunas cosas que ahora se la voy a compartir, pero antes de entrar de lleno, sepa, si tiene la dicha de reconocer Padre Espiritual, que el Padre Espiritual incluso puede usar sus delegaciones para que usted sea arrebatado del fuego de Ur, de la llamarada, del ardor, de la pasión de Ur que está atormentando. No te creas súper solitario, ni autosuficiente para pensar, yo no necesito de nadie. No, la amada, la iglesia. ¿Cuántos son iglesia del Señor Jesucristo? Si somos iglesia, la iglesia del Señor en Cantar de los Cantares, dice en el capítulo 2, versículo 15, creo que es donde dice, cazadnos las zorras pequeñas. Cantares 2.15 en la traducción al lenguaje actual, si es que la tenemos. Mira cómo dice. Las zorras. Ahí está. Dice, no sé, tiene más palos que taquigrafía esto. Pero bueno, tratando de descifrar el jeroglífico, dice, las zorras pequeñas causan daño a nuestras viñas. No, eso no dice la Biblia, no sé qué significa acá. Oigan esto, ayúdennos a atraparlas. O sea, la iglesia del Señor Jesucristo es una iglesia que está dispuesta a pedir ayuda. Es una iglesia que no se siente que todo lo puede. Claro que cuando el Señor empieza a obrar en nosotros, Él mismo nos dice que podemos contar los unos con los otros. Y el Señor delega autoridades a las cuales podemos llegar y decir, ayúdennos, como dice aquí, a atraparlas, porque nuestras viñas están en flor y estas zorras pequeñas, este fuego de la pasión y de la llamarada de Ur, va a incendiar lo que está brotando. Entonces, mire, amado, yo siento en el nombre de Jesús, si hay alguien que está siendo envuelto por la llamarada de la pasión de Ur, en el nombre de Jesucristo, y estoy aclarando porque yo por mi fuerza no puedo hacer nada, pero en el nombre de Jesús yo extiendo lazos de misericordia, lazos de amor para arrebatarte de cualquier llamarada, fuego o ardor de Ur y decirte, sal en el nombre de Jesucristo. Él nos hace libres, amados. Él sí que nos hace libres. Ahora, claro, miren, esto me hace acordar. Saben que un día el Señor estaba con sus discípulos. Y bueno, no sé de qué maravilloso las cosas que hablaría el Señor con sus discípulos. Yo a veces pienso lo que daría por estar ahí. Porque lo que está en la Biblia, gloria a Dios, está en la palabra y uno lo recibe porque es lo que... Pero ¿saben cuántas cosas el Señor hablaba que no están en la Biblia? Lo que habrán sido alguna de esas reuniones impresionantes, las cosas que el Señor les diría, capaz que hablaba con Pedro, con Juan, con Judas. El Señor hablaba también con Judas. Lo mandaba a comprar gaseosa y quédate con el vuelto, le decía. Ya sabía el Señor que se iba a quedar, hermano, el Señor nos conoce a todos. Pero bueno, un día está el Señor ahí en un discipulado y de repente Él mira algo que ninguno de los que... Por eso yo a veces digo lo que hubiera sido estar ahí con el Señor. Porque, hermanos, hasta los silencios que Él haría. Y en una de esas reuniones, Él mira algo y les dice, vámonos. Y capaz que los que están ahí dirían,
Jesús, pero ¿por qué si ahora mira qué lindo está la tarde? No hay una gota de viento. Señor, vamos a preparar, vámonos de aquí. ¿Saben a quién vio el Señor? Que venía Satanás. Pero hermanos, él no se fue porque tenía miedo. Él dijo, vámonos, porque viene alguien que no tiene nada en mí. Viene el príncipe de este mundo y él no tiene nada en mí. O sea, el Señor no tenía ningún receptor. Él no tenía ningún chip, no tenía ningún enlace para que el diablo pueda aterrizar. El Señor Jesucristo no tenía pista de aterrizaje para el diablo. Pero él cuando lo veía venir, vamos para otro lado. Entonces hay momentos en los que tenemos que saber, mis amados, salir. Y para eso, viendo la historia de Abraham, vamos a ver que él necesitó que su papá lo saque de Ur. Y salió de Ur y su caminar empezó a ser distinto. Abraham no era el mismo, hermanos. Es que continuamos oyendo la voz de Dios a través de la palabra. No tengo ninguna duda que todo lo que sucedió en el Antiguo Testamento tiene que ver con lo que Dios quiere enseñarnos. Incluso dice allí en 1 Corintios capítulo 10 que lo que le sucedió a los siervos, a las siervas, a los profetas, al pueblo de Dios en el pasado es para que nosotros aprendamos. Hay historias maravillosas ya desde el comienzo. En Génesis capítulo 11 podemos ver, por ejemplo, cuando Dios usa al papá de Abraham para sacarlo de ese lugar lleno de idolatría, esa ciudad llamada Ur de los Caldeos. Si traemos eso a este tiempo, ¿cuánto necesitamos los hijos de Dios escapar de esos lugares, de esas llamaradas, de esas pasiones que constantemente están al acecho? Abraham tenía a su papá. Su papá dice en el capítulo 11 de Génesis que lo tomó a Abraham, la tomó a su mujer, lo tomó a su nieto y los sacó de ahí. En el capítulo 12 podemos leer que Dios ya le había dicho a Abraham que salga de Ur a la tierra que Dios mismo le mostraba. Sin embargo, Abraham necesitó que su propio padre lo saque de ahí. Ahora, qué maravilloso nosotros tener un Padre como el que tenemos, un Padre celestial, un Padre amoroso. Incluso el Señor Jesucristo, cuando nos enseña el modelo de oración, cuando nos enseña a orar, el comienzo de esa oración gloriosa dice justamente: Padre nuestro que estás en los cielos, Avinu Malkeinu. Luego la oración que nosotros conocemos. Déjame recordarte antes de terminar que podés acudir a tu Padre Celestial. Tenemos un Padre que está esperando que acudamos a Él para rescatarnos, sea cual fuere la situación que estás atravesando, y de esa manera recibir toda la bendición que viene de Él. Esperamos encontrarnos en una próxima entrega. Desde los confines de la tierra presentamos Edificados por la Palabra. Con el apóstol Fabián Rottenberg. En el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo.